Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la parashá número 36, que tiene por nombre Behaloteja, que traducido al español es cuando prepares. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Números, del capítulo número 8 al capítulo número 12, versículo 16. Así que iniciemos. Acompáñame por favor al libro de Números, capítulo 8, del versículo 1 al versículo número 4. Números, capítulo 8, versículo 1 al 4 dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores eran labrado a martillo. Conforme al modelo que Yahweh mostró a Moshe, así hizo el candelero. Mira, algo muy interesante, si ponemos mucha atención en estos primeros versículos, es la forma en la que debían alumbrarse o encenderse estas lámparas. Fíjate muy bien, Yahweh pidió que las lámparas de la menorá alumbraran hacia adelante y que se encendieran por la parte de atrás. A ver, ¿habrá alguna razón en específico por la cual la menorá no podía encenderse por el frente? Es que esto es importante. Elohim es un Elohim de orden. Había una razón por la cual esta menorá debía encenderse por la parte anterior, es decir, la parte de atrás. Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Te das cuenta? La única lumbrera que debe existir en nuestra vida es la luz de su palabra. No podemos permitir que nada absolutamente interrumpa la luz de su palabra en nuestra vida, pues de otra forma andaremos en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo número 12. Juan capítulo 8, versículo número 12 dice: Otra vez, Yahshua les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que mira, ten cuidado si la luz de Yahweh, que es la Torá, no es la que está guiando tu vida. Hoy vemos cómo las palabras de los hombres son las que guían a las personas. Velo. Hoy las personas guardan el primer día de la semana de acuerdo a una palabra de hombre. Hoy las personas comen de todo justo por la palabra de un hombre. Hoy las personas dejaron de guardar las fiestas solemnes por la palabra de un hombre. Imagínate ciegos guiando a otros ciegos. ¿Cuál crees que sea el desenlace? Mateo capítulo 15, versículo 8 al versículo número 14. Mateo capítulo 15, versículo 8 al versículo número 14 dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ojo, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice ahí? Ambos caerán en el hoyo. Imagínate, ¿cómo podrán guiar los líderes religiosos a un ciego si ellos mismos no son guiados por la Torá de Yahweh? Aquí está la razón entonces por la cual los levitas debían encender la lámpara por detrás y no por el frente, para que nada ni nadie interrumpiera la luz de la menorá. De la misma manera que hoy debería ser con su Torá. Nada ni nadie debería estar añadiendo ni quitando a los mandamientos de Elohim, o de otra forma, lo que estará iluminando nuestra vida serían añadidos de hombres. ¿Te das cuenta? Todo tiene una razón de ser. Repito, el hecho que en un inicio de esta lectura estemos leyendo que la iluminación o que el encendido debía ser por la parte anterior de la menorá tenía una razón.
Nada puede interrumpir la luz de la palabra de Elohim. Nada puede interrumpir la luz de la Torah de Elohim. Así que mira, si tú realmente sigues la luz de las palabras de Elohim tal cual las dio, entonces tú serás luz para este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo número 16. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al versículo número 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, continuemos con esta porción de la Torá, viendo algo muy interesante, porque justo esta porción nos habla acerca de la menorá. Y algo muy interesante acerca de la menorá es el número de brazos que tiene la menorá. ¿Cuántos brazos tiene la menorá? 7 brazos. Ahora, algo interesante es que estos 7 brazos tienen relación con aspectos muy importantes de nuestro Abba. ¿Recuerdas cuáles y cuántas fiestas son las fiestas solemnes de Yahweh, de acuerdo al Levítico número 23? De hecho, el día de ayer en la recepción de Shabbat, veíamos que las fiestas nunca fueron abolidas, nunca fueron canceladas. De hecho, fueron perfeccionadas después de la venida de Yahshua, nuestro Mesías. Fíjate bien cuántas son las fiestas de Yahweh. Pesach, 1. Hamatzot, 2. Bikurim, 3. Bikurim, la fiesta de los primeros frutos. Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Shavuot, la número 4, o la fiesta de las semanas. 5. Yom Teruah, o fiesta de las trompetas. 6. Yom Kippur, o fiesta de la expiación. Y 7. Sukkot, o fiesta de las enramadas, o los tabernáculos. ¿Te diste cuenta? 7 fiestas de Elohim. Ahora, interesante entonces que el diseño de la menorá fue con 7 brazos. Justo, repito, como el número de las fiestas solemnes, pero también 7 como el número de los espíritus de Yahweh descritos en el libro de Isaías. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 11, versículo número 2. Isaías, capítulo 11, versículo número 2. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. De poder. 5. De conocimiento. 6. Y de temor de Yahweh. 7. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que representa para el pueblo de Israel que las lámparas deben alumbrar hacia adelante? Fíjate muy bien que el Espíritu de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, permitamos nos guíe, nos dirija. ¿De qué manera? Con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor de Yahweh. ¿Te das cuenta de la estrecha relación que hay? Juan capítulo 12, versículo número 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Te das cuenta? Si tú permites que la luz de la Torá, que son las palabras de Elohim, que es el mismo Yahshua, repito, nos guíe con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor de Yahweh. Y entonces de esta forma no podremos permanecer en tinieblas. Como lo leímos en el libro de Números, la tarea de encender las lámparas de la menorá era exclusiva para los levitas, que eran quienes servían en el tabernáculo. Pero fíjate algo muy interesante. Después de la venida de Yahshua, nuestro Mesías, tú y yo somos el sacerdocio de Yahweh. Por lo tanto, hoy tenemos la importante tarea de mantener encendidas las lámparas. Pero qué importante que para que estas lámparas puedan estar encendidas, debe estar entonces el Espíritu de Yahweh en nuestra vida, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Me vas a decir, pero Omar, hoy no hay templo físico. Y te voy a decir, tienes toda la razón, pero ¿qué crees? Si estás tú, está tu vida, está tu cuerpo, y tú hoy eres ese tabernáculo, el cual debe ser agradable para que habite Yahweh.
Apocalipsis capítulo número 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo número 3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Así que hoy realmente hay un tabernáculo. ¿Quién es ese tabernáculo? Tú y yo. ¿Continuamos? Números capítulo 8, versículo 5 y versículo número 6. También Yahweh habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Mira, justo el día de ayer lo veíamos, lo estudiábamos con el profeta Jeremías, estudiábamos el lugar donde se realizaría la expiación por los sacerdotes para poderse santificar. Éxodo capítulo 29, versículo 9 al versículo número 12. Dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Vamos un poquito más adelante, Éxodo 29, versículo 35 al 37. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y harás un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Así que mira, veíamos cómo es que el altar debía estarse ungiendo para santificarse y posteriormente santificar. Pues allí Elohim se reuniría con los hijos de Israel, con su amado pueblo. Éxodo capítulo 29, versículo 43 al versículo número 46. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Yahweh su Elohim. Sin embargo, como lo estudiamos el día de ayer, lamentablemente el pueblo de Israel corrompió lo santo. ¿Qué comenzó a suceder? Simplemente no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano. Jeremías, capítulo número 17, versículo 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Te das cuenta de lo que sucede cuando la luz de la Torá no está guiando nuestra vida? ¿Te das cuenta cuando la luz de la menorá no está guiando nuestra vida? Esta es justo la consecuencia de seguir doctrinas y mandamientos de hombres. Continuamos. Números capítulo 8, versículo 23 al versículo número 26. Números capítulo 8, del versículo 23 al versículo 26 dice: luego habló Yahweh a Moshe diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ya lo hemos platicado. Quien sirviera en el tabernáculo debía prepararse por 5 años para iniciar su servicio a los 30 años de edad, justo la edad en la que Yahshua, nuestro Mesías, inició su ministerio. Mira, los levitas, por otro lado, no podían servir siendo improvisados. No podían comenzar a ministrar sin conocer Torah, pues de lo contrario, interpretarían y crearían sus propias doctrinas. ¿Ves la gran responsabilidad que existe de alguien que enseña la Biblia, que enseña Torah? Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. ¿Cuál crees que es esa buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta?
¿Qué es lo único que es perfecto? Su palabra. ¿Quién es su palabra? Yahshua, nuestro Mesías. ¿Te das cuenta cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta? Yahshua, la Torah viviente. ¿Continuamos? Números capítulo número 9, en donde justo nos habla acerca de una segunda oportunidad de celebrar Pesaj. ¿Recuerdas la celebración de Pesaj? Bueno, justo en el capítulo número 9 nos da una oportunidad de celebrar Pesaj. ¿Y por qué una segunda oportunidad? Bueno, es claro que cuando se trata de fiestas solemnes, no pueden celebrarse infringiendo la palabra de Elohim, la Torah. No puede celebrarse con manos sucias, pues de lo contrario estaríamos honrando a Elohim solo con nuestros labios, pero con nuestro corazón fuera de él. Así que entendamos un poco acerca de esta segunda oportunidad de la fiesta de Pesaj. Números capítulo 9, versículo 4 al versículo número 11. Dice: Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebrasen Pesaj. Celebraron Pesaj en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Aquí tenemos la primera celebración de Pesaj. 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Esto en el mes primero. Ojo, versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar Pesaj ese día, es decir, el primer mes a los 14 días. Y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Yahweh a su tiempo entre los hijos de Israel? Ojo con el versículo número 8. Y Moshe le respondió: esperad, y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Versículo 9. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará Pesaj a Yahweh en el mes segundo. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, lo celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Así que mira, es interesante que esta primera fiesta, que es la fiesta de Pesaj, la celebración es el primer mes a los 14 días. Pero para todas aquellas personas que simplemente no estaban preparadas, tenían la oportunidad o la posibilidad de celebrar Pesaj, repito, en el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Leímos entonces que hubo varias personas que no podían celebrar Pesaj a los 14 días del mes de Abib, es decir, el mes primero, y entonces fueron con Moshe para preguntarle qué podían hacer. Ahora, algo muy importante de lo que hizo Moshe es que inmediatamente Moshe lo que hizo fue consultar a Elohim para saber qué hacer. Esto es bien importante porque Moshe era el líder. Nunca tomó una decisión por su propia cuenta. Nunca tomó una decisión precipitada. Dijo Moshe: ok, pero dejen ver qué dice Elohim para que ustedes puedan celebrar. Y es aquí de entonces donde Yahweh le da la oportunidad de celebrar Pesaj, ya no en el mes primero, ahora en el mes segundo, a los 14 días del mes segundo. Repito, Yahweh les da la oportunidad de celebrar Pesaj, ya no en el mes primero, porque ya había pasado, ahora les da la oportunidad de celebrarlo en el mes segundo, a los 14 días del mes. Pero ojo, ¿quiénes son quienes podían ser partícipes de esta segunda oportunidad de Pesaj? Si tuviste oportunidad de celebrar Pesaj en su tiempo, pero simplemente no lo hiciste porque no quisiste, aquí hay una advertencia. Repito, si tú tuviste la oportunidad de celebrar Pesaj y tenías todo para poderlo celebrar, pero simplemente no quisiste, aquí hay una advertencia. Números capítulo 9, versículo número 13. Dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh, el tal hombre llevará su pecado. No fue que les explicara una ley distinta. Recuerda, existe una misma ley tanto para naturales como para extranjeros. Números capítulo 9, versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero,
y celebrare Pesaj a Yahweh conforme al rito de Pesaj y conforme a sus leyes lo celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Mira, la Torá no se trata de una ley solo para los judíos. La Torá no se trata de una ley solo para el pueblo de Israel. La Torá se trata de una ley para toda la humanidad. Y si realmente la humanidad se guiara por la Torá, no estaría pasando todo lo que vemos hoy día. Amado pueblo de Israel, regresemos a casa con verdadero y genuino arrepentimiento, pues está profetizado que Yahweh sanará nuestra rebelión y nos amará de pura gracia a pesar de haber seguido por mucho tiempo doctrinas y mandamientos de hombres. Oseas capítulo 14, versículo 4 al versículo número 9. Oseas capítulo número 14, del versículo 4 al versículo número 9. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así que mira, tenemos palabras de exhortación, pero tenemos también palabras de bendición. ¿Qué es lo único que te está pidiendo Elohim? ¿Qué es lo único que está demandando a tu vida? Regresa a mis palabras. Regresamos, Números capítulo 9, versículo 15 al versículo número 17. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Veamos algo muy interesante con los siguientes versículos, y subráyalos por favor, versículo número 18. Y subraya esta primera parte: al mandato de Yahweh, subraya al mandato de Yahweh, los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahweh acampaban, y al mandato de Yahweh partían. Esto es bien interesante, pues mira, ¿a qué se refiere el mandato de Yahweh? Es claro, a la palabra de Yahweh. ¿Y quién es la palabra de Yahweh? Yahshua, nuestro Mesías. Santiago capítulo 1, versículo número 22. Santiago capítulo 1, versículo número 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te das cuenta? Sed hacedores. ¿De qué? De Yahshua, que es la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros. Ojo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Te das cuenta? No solamente podemos ser oidores, tenemos que ser hacedores de Yahshua, que es la palabra. El pueblo de Israel caminaba obedeciendo la palabra. ¿Qué hubiera sucedido si solo escucharan la palabra, pero no la obedecieran? Sencillo. Ellos salían de la presencia y por lo tanto quedaban expuestos. ¿Te das cuenta de la importancia de ser oidores, pero ser hacedores de la palabra? Repito, no podemos quedarnos solamente con el oír. ¿Realmente obedecemos hoy día su palabra? ¿Nos da dirección de a dónde movernos y no movernos? ¿O continuamos donde mismo por miedo, por el que dirán, o porque prefieres escuchar palabras de hombres? Mira,
Tenemos que aprender a vivir bajo las ordenanzas y estatutos que Elohim entregó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yahshua guardó la Torá en todo momento. Él vivió en santidad, obedeciendo al Padre. ¿Por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Continuamos. Números capítulo 11, versículo 1 al versículo número 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Fuego de Yahweh. ¿Recuerdas dónde más descendió el fuego de Yahweh? ¿Recuerdas tú a estos dos hijos de Aarón que encendieron fuego extraño y llegó un fuego de Yahweh y de igual forma también los quemó? Aquí está el fuego de Yahweh. Es un fuego de Yahweh celoso. Versículo número 2. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjate, Yahweh los estaba alimentando con un alimento sobrenatural, un alimento único y especial, un alimento fabricado especial para su pueblo. Nadie más ha probado ese alimento. Seguramente ese alimento les daba nutrientes perfectos. Continuamos, versículo número 11. Números capítulo 11, versículo 11 dice: y dijo Moshe a Yahweh: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Ahora veamos la respuesta que dio Yahweh a Moshe. Números capítulo 11, versículo 16 al versículo número 20. Entonces Yahweh dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Yahweh, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Yahweh pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Yahweh que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos acá de Egipto? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? El pueblo de Israel menospreció la palabra de Elohim. El pueblo, influenciado por los egipcios que salieron junto con el pueblo de Israel, menospreciaron el maná que recibieron de Elohim y comenzaron a mirar atrás. Comenzaron a mirar a Egipto. Yo te pregunto, ¿a quién realmente estaban menospreciando? Veamos qué dijo Yahshua. Juan capítulo 6, versículo número 51. Juan capítulo 6, versículo número 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Te das cuenta de a quién estaban menospreciando? La palabra. ¿Quién es la palabra? A Yahshua. Hoy
¿Qué es lo que sucede en el mundo? Elohim nos está dando su palabra. Hay un despertar en el mundo entero acerca de su palabra. Pero ¿qué hacen las personas? Menosprecian la palabra de Elohim. Y dicen, no, es que yo prefiero las palabras que me dio mi líder religioso. Yo prefiero mi religión. ¿Sabes a quién están menospreciando? A Yahshua, nuestro Mesías. Juan capítulo 6, versículo número 30 al versículo número 33. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos por favor al versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muchas veces quisiéramos entonces que las cosas fueran a nuestra manera, pero cuando confiamos en las palabras de Yahweh, su voluntad siempre será agradable y perfecta. Continuamos. Números, capítulo número 12. Y este capítulo nos habla acerca de la maldición que hay de una lengua que habla bien, pero que al mismo tiempo habla mal. ¿Cómo se le conoce esto? Murmuración. Justo este capítulo nos habla acerca de Miriam, hermana de Aarón y de Moshe, en donde Aarón y Miriam hablan a espaldas de Moshe. ¿Qué hace Elohim? Les manda hablar y les dice, ¿por qué están murmurando? ¿Por qué están hablando a espaldas de mi siervo Moshe? Y es aquí entonces cuando Miriam experimenta lepra, una enfermedad de la piel. Digo, es interesante que justo la lengua que habla en doble ánimo, es decir, la lengua que murmura, tiene maldición. Amado pueblo de Israel, ¿estamos aceptando las palabras de Elohim o será que las estamos menospreciando? A través de su palabra, Él nos dice qué es lo que debemos hacer para poder experimentar bendición. Pero también a través de sus palabras nos dice qué es lo que no debemos hacer para no experimentar maldición. Justo en este capítulo número 12, lo que nos está diciendo es, no murmuremos, no hablemos mal detrás de las personas. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavuot Tov, bendiciones.